Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Domingo 33 del tiempo ordinario, en la recta final ya del año litúrgico. El próximo domingo celebraremos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, con el que culminaremos el año litúrgico. Jesucristo, Rey de la historia. En Él todo tiene sentido y todo tiende a culminarse en Él. Por eso el Evangelio de hoy, con el lenguaje apocalíptico, que bueno, lo tenemos en Marcos y también en Lucas, nos habla del final de los tiempos. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Interpretar en esa parábola de la higuera los signos de los tiempos, para decirnos que lo definitivo en la historia de la humanidad, en la historia del mundo, es el Señor Jesús, el Kyrios. Él es lo definitivo y en Él quedamos salvados de la muerte. Hoy además también celebramos la quinta Jornada Mundial de los Pobres, convocada por el Papa Francisco. Esta mañana el Papa Francisco ha celebrado en la Basílica Vaticana, en la Basílica San Pedro, la Eucaristía con motivo de esta jornada. El lema justamente es Jesús, el más pobre entre los pobres. Reconocerle también en las pobrezas de todo tipo. Pobreza material, pobreza existencial, pobreza de corazón, también pobreza de fe. En los pobres reconocemos la presencia del Señor Jesús. Así que un domingo de, bueno, pues muchas cosas, en el cual, por ejemplo, Mateo 25, el Evangelio del juicio final, desde luego con el tema de los pobres, a mí me lo hicisteis, tiene una gran relevancia y nos puede muchísimo ayudar a meditar esta realidad. Hoy en nuestro programa vamos a tratar un tema importante en la vida pastoral, pero sacando otros enfoques y otras realidades. Es el tema de la catequesis, particularmente la catequesis familiar, catequesis que ayude a los padres a formarse ellos y a formar también a sus hijos. Con una iniciativa que ha surgido, catequesis familiar, de una manera concreta online, pero ya nos va a explicar su autor, todo este proyecto de la catequesis familiar. Está con nosotros Fernando Moreno, que es el autor de esta realidad de catequesis familiar. Buenos días, Fernando. Hola, buenos días. Bueno, el currículum tuyo, educador, yo creo que es una cosa bien hermosa. Doctor europeo en educación, director del diploma en didáctica de la catequesis de la Universidad Internacional de La Rioja, responsable del proyecto Catequesis Familiar promovido por dos fundaciones y que han participado miles de catequistas y familias en más de 15 países. Bueno, ha dado fruto esta idea que quiero que nos expliques un poco cómo surge y en qué consiste esta idea de catequesis familiar y cuáles, bueno, pues sus concreciones. Bueno, esta idea lleva 2 días, como quien dice. Todavía estamos en los comienzos más puros. Surge a raíz de darnos cuenta, una serie de personas que estábamos en el ámbito de la educación, de que la catequesis tal y como está construida, después de haber trabajado en la realización de diversos proyectos multimedia dirigidos precisamente al ámbito de la catequesis, nos dábamos cuenta de que aquello no acababa de calar porque faltaba una implicación de los padres. Entonces, qué cosa más natural que pedir a los padres, que son en principio los primeros evangelizadores de los hijos, los primeros transmisores de la fe, que tomen conciencia de la labor que tienen que hacer. Vamos, una cosa que me llama la atención es cómo la Iglesia, en el directorio para la catequesis, incide en ese punto y dice que precisamente el riesgo que tienen las familias hoy día es que deleguen fácilmente el trabajo que les corresponde a ellos en supuestos expertos en formación religiosa, llámense catequistas, llámense sacerdotes, y es que no es así. Es decir, quienes necesitan realmente llevar a cabo la formación de los hijos en el ámbito de la religión, en el ámbito de la fe, son los padres, muy por delante de la parroquia, muy por delante del colegio. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que la catequesis familiar no es una catequesis, entre comillas, excepcional, sino que debería ser lo normal, lo habitual. Claro. Entonces, avanzando en el proyecto, ¿cómo llevas a cabo esta idea, esta intuición que verdaderamente en todas las realidades de la parroquia, y los sacerdotes y catequistas la comentamos, que es que los padres tienen que recibir catequesis? Sí. ¿Cómo preparar herramientas para llegar a los padres en su vida normal y diaria, ¿no? Sí, bueno, ha sido un trabajo progresivo. Inicialmente empezamos a hacer
un desarrollo de materiales formativos para padres dirigidos a adultos sobre un catecismo para niños. Jesús es el Señor, es el catecismo que publicó la Conferencia Episcopal Española hace unos años, con textos apropiados para un niño. Pues claro, el adulto, el papá o la mamá, no pueden transmitir algo que previamente no hayan asumido ellos desde su nivel cognitivo y desde su afectividad, que es distinta a la de un niño. Es decir, por eso nos parecía, a veces me ha parecido que hacía falta el desarrollo de un material formativo que cumpliera esa función, que ayudara a los catequistas, que ayudara a la parroquia, que ayudara a los colegios donde se lleva a cabo la catequesis, para impartir, para ayudar a los padres, para transmitirles una formación que estuviera al alcance de su cabeza y de su corazón, para que si pudieran ellos, a su vez, transmitir a los hijos lo que tienen. Nadie da lo que no tiene. Si a los papás no le damos primero, si ellos no son conscientes de que primero tienen que asumir lo que deberían transmitir, pues no vamos a ningún sitio. Por eso queremos hacer el asunto en este orden. Lo iniciamos con unos desarrollos multimedia, es decir, a través de utilizando pues, aplicaciones en internet, en una plataforma, aula virtual, material interactivo, muchos vídeos, muchas... pero bueno, lo hemos ido poquito a poco enriqueciendo, lo hemos puesto también en versión papel, en libros, para facilitar que todo el mundo tenga acceso a esto. Hombre, teniendo en cuenta además que toda la formación que se puede impartir a través de una catequesis no debe ser una catequesis virtual, entre comillas. Tiene que tener presencialidad, en el sentido de que reclama roce, amistad, trato de unos con otros, conocimiento, es lo que viene a llamar la Iglesia comunidad, hacer comunidad. Claro. Bueno, es interesante al entrar en la página web, ¿no?, que tenéis, catequesisfamiliar.net, también hay, bueno, pues un curso, una iniciación para los catequistas, que imagino que tienen un papel pues importante también. Bueno, sin catequistas no hay catequesis. Entonces, hay que poner mucho énfasis, mucha hincapié en el papel que juegan los padres, pero creo que el reto que tiene hoy por hoy la Iglesia en todas partes es acometer una formación muy seria de los catequistas, ponerlos al nivel que tienen que estar en el siglo XXI. ¿Qué quiere decir eso? Decir, bueno, que se le pida al catequista ahora que tenga unas capacidades educativas que están por encima de las de un maestro, de las de un buen maestro. Es decir, tiene que ser capaz de hacer unas dinámicas de grupo, de saber jugar con los niños, de saber hacer intervenir activamente a los adultos, tiene que transmitir conocimientos, pero no solo conocimientos, actitudes, no solo actitudes, sino también convicciones profundas en la fe, por tanto tiene que dar ejemplo. Decir, bueno, que lo que estamos pidiendo al catequista es un mundo, ¿no? Es decir, entonces, para eso, primero quizá hace falta cambiar algunos chips mentales que es lógico que tengamos. Es decir, también, es decir, la Iglesia como el ámbito de la educación, como cualquier institución que es muy potente, lleva a cabo los procesos de mejora de forma lenta. Entonces, creo que somos muy lentos a la hora de percibir las cosas que se nos dicen y de saber llevarlos a la práctica, ¿no? Entonces, por eso no podíamos hacer, o no podemos, o no debemos hacer la catequesis ahora como la hacía Santo Cura de Ars, que era muy bueno, pero estaba muy santo, estaba en el siglo XIX. Claro. Pues ahora hay que utilizar los medios que tenemos en el siglo XXI, que es el siglo que nos ha tocado vivir, con sus brillos y con sus oscuridades, que son muchas también. ¿Y el desarrollo concreto de estos cursos para los padres, en qué consiste? ¿Acceder a esta página web? En fin, explícanos un poco. Sí, vamos a ver, fundamentalmente lo que sugerimos es que el agente pastoral, vamos a decir, que es
que se hace cargo de la catequesis, que es la parroquia o el colegio en el caso de centros educativos donde se imparte la catequesis, asuman esta nueva perspectiva, es decir, bueno, no podemos asumir que los padres deleguen en nosotros esta responsabilidad. Esto es muy serio. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que a veces yo no soy sacerdote, tú eres sacerdote, es decir, pero yo creo que a veces asumen en las parroquias responsabilidades en las que realmente no deberían meterse por el hecho de que están asumiendo un papel que no les compete. Me explico. Si a los padres se les dicen tú eres el educador de tus hijos, y además eso se entiende por una razón educativa simplísima, y es que todo lo que se refiere al campo del afecto, de la personalidad, del carácter, del modo que tienen los niños de madurar, todo eso se ve fundamentalísimamente en casa, y sería hacerse un mal servicio, una mala composición del lugar, el pensar que eso lo puede hacer otro por uno. Tú edúcame a mi hijo es lo importante. Que lo importante es eso, es su personalidad, son sus valores, es su carácter, es lo que va a hacer en el futuro, es su fe. Entonces, en esto, hombre, lo decía el Papa Francisco en esa exhortación apostólica a Maurice Letizia, hablaba con fuerza de que la Iglesia tiene que apoyar a los padres en esa labor, no sustituirles, apoyarles. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Ofrecer este programa a la institución. O sea, no directamente a los padres, porque no somos quien para hacer la catequesis con padres, sino lo ofrecemos a las parroquias, los colegios, y aquellos que lo ven interesante, que lo ven necesario, que se ven en condiciones, hay que verse también en condiciones de hacerlo, no todos están preparados, no todos los catequistas tienen ya el chip mental cambiado, no en todos los casos las familias están... pero me parece que es un reto que tiene mucho que ver con la nueva evangelización que se nos pide. Es decir, que es hacer que esas personas que recibieron ya los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la Eucaristía, la confirmación, y que se han abandonado quizá, o que lo han dejado en un segundo plano, vuelvan a retomar eso con un vigor nuevo, con una visión renovada, para poderlo dar a los que vienen después. Claro. Ese va a ser el modo normal y lógico, me parece, de transmitir la fe a las siguientes generaciones. Muy interesante, vamos a seguir hablando de catequesis y de la iniciación cristiana de los niños y jóvenes y de la implicación de los padres. Vamos a ver ahora el vídeo del Papa Francisco, sus intenciones para la oración para este mes de noviembre. La sobrecarga de trabajo, el estrés laboral, hacen que muchas personas experimenten un agotamiento extremo, un agotamiento mental, emocional, afectivo y físico. De ahí la tristeza, la apatía, el cansancio espiritual terminan por dominar la vida de las personas que se ven desbordados por el ritmo de la vida actual. Procuremos estar cerca de los que están agotados, de los que están desesperados, sin esperanza. Muchas veces escuchando simplemente en silencio, porque no podemos ir a decirle a una persona, no, la vida no es así, escúchame, yo te doy la receta. No hay receta. Y además, no olvidemos que junto al imprescindible acompañamiento psicológico, útil y eficaz, las palabras de Jesús también les ayudan. Me viene a la mente y al corazón, venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso.
Recemos para que las personas que sufren de depresión o agotamiento extremo reciban apoyo de todos y reciban una luz que les abra a la vida. Pues seguimos en este domingo previo a la solemnidad de Cristo Rey, terminando el año litúrgico, hoy hablando de la catequesis, de la iniciación cristiana de niños y de la implicación de los padres tan fundamental. Un tema amplio que, Fernando, lo hemos hablado en los ámbitos pastorales y eclesiales muchísimo rato y se ha invertido muchísimo, ¿no? Con esa gran intuición que tienes de abordarles a los padres, bueno, pues un poco la formación de la catequesis, ¿no? Bueno, ¿de cuánto tiempo estamos hablando mientras dura el proceso de los hijos, estos cursos, o es un año? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, no hay una duración expresa, concreta, depende de las disposiciones de las conferencias episcopales de cada uno de los países, cuál debe ser la duración de la catequesis. Pero a lo que se apunta cada vez más es que la catequesis sea un proceso largo, porque es un tiempo donde se tienen que madurar hábitos, es decir, adquirir virtudes, conocimientos, y es un tiempo de acompañamiento al encuentro con Cristo y con la Iglesia. Eso no es algo que se improvise de la noche a la mañana. Es decir, necesita tiempo, necesita tranquilidad. Y no hacerlo como curso intensivo, sino hacerlo, bueno, de forma distendida a lo largo del tiempo. Entonces, lo normal, digo, aquí en España está siendo que ese proceso sean 2 o 3 años. Ahora se está poniendo muchísimo énfasis en volver, en que la catequesis vuelva a ser, a tener una inspiración catecumenal, se llama, ¿no? Es decir, eso es lo que se traduce es en volver a cómo se hacía la formación de los primeros cristianos de la Iglesia. Para bautizarse, ¿no? Imagino. Para bautizarse, efectivamente, entre los siglos II y IV. Ese es el modelo que tenemos. Los padres de la Iglesia, el modelo de esos primeros cristianos que en una sociedad mayoritariamente, con mucho, pagana, a veces muy adversa, muy contraria a la cuestión de la fe. Sí, bueno, pues la referencia se nos está retrotrayendo para que nos fijemos en cómo se hacían las cosas en aquel entonces. Siglo II, año 100 y pico, a IV, año 300 y pico. En el siglo V y VI ya empezaron a cambiar las cosas, se empezó a hacer énfasis en el ámbito cuaresmal y luego ya con la venida y la implantación de la cristiandad, el bautismo de niños se extendió por todas partes y se perdió esa inspiración catecumenal. Ahora, en el siglo XXI se nos dice, volvamos la vista atrás. Echamos la vista atrás porque hay que volver a los orígenes. Es decir, algo, después de tanto tiempo, estamos haciendo de un modo que nos ha hecho perder la frescura original. Pues, bueno, precisamente yo creo que esto es una de las cosas que nos puede ayudar a recobrar la frescura original, que es volver a darse cuenta de que la llamada a ser cristianos es una llamada que fundamentalmente se hace a adultos. Es decir, a los niños hay que hacerla, por supuesto, pero no nos engañemos. Una nueva evangelización dirigida solo a niños, eso no se lo cree. Yo no me lo creo, que decir, no se lo cree ni el Barbero de Sevilla, que decir, bueno, no sé si el Barbero de Sevilla en concreto se lo creerá, pero es difícil, ¿no? Es decir, bueno, pues el planteamiento está ahí, está en ponerse las pilas y decir, bueno, pues tenemos que empezar a hacer cosas, si las familias no vienen a la parroquia sea la que irá por las familias. Vamos a intentar ir a por ellos y vamos a intentar, bueno, ir a por ellos con cariño, no sé, quiere decir con un lazo, vamos a intentar a ganarlos para el Señor, animarles, ayudarles, acompañarles, que se sientan queridos y que se den cuenta de que, pues si es que esto además, me parece que, aunque solo fuera desde el punto de vista de lo que ganan los padres en su relación con los hijos, es brutal. Es brutal
porque hablando con los niños, digo, muchas familias no se habla ahora, se pone la televisión, se dicen dos tonterías. Lo que nosotros estamos sugiriendo es que se hable con los niños de cositas profundas que no son solo religiosas, tienen mucho que ver con la cultura, tienen mucho que ver con el modo de vivir, con el día a día, ¿no? Se descubre una sabiduría en los hijos, en los niños pequeños, y los padres llegan a ser conscientes con asombro del poder que tienen, porque Dios se lo ha dado, de estar formando a una criatura desde pequeña. Es decir, muchos papás están ahora mismo abandonados, pero abandonados por puro despiste, ¿eh? El Papa Francisco, en una... sí, lo tengo grabado, me parece que es el 20... me parece que era 20 de julio, pero es igual. En el año 2015 llamaba en una audiencia general, voz en grito, ya es hora de que los padres regresen de su exilio, porque se han autoexiliado. Decía, ¿no? Tenemos a muchos papás autoexiliados, ¿no? Es evidente. Sí. Pero la razón, ¿cuál es? No, yo creo que tampoco es... O sea, no hay que echarles la culpa directamente a que los papás sean ahora más abandonados que antes. Es que el mundo ha cambiado, ¿eh? Entonces, en las últimas décadas, es decir, en el último siglo y pico, la sociedad se ha vuelto más especializada. Lo que antes se hacía en un hogar familiar, en un pueblo, todo el mundo hacía el pan, cuidaba el ganado, cultivaba el huerto, se hacía de todo. Ahora vivimos en un mundo de la superespecialización, y parece que lo normal es que todo esté lleno de especialistas, que incluso eso, la fe, la promueva, la de a conocer el especialista, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hay que cambiar. Bueno, Fernando, se nos acaba el tiempo. Vaya. Catequesisfamiliar.net es una gran iniciativa, que entren ahí padres catequistas y para los padres será una ayuda grande para la educación cristiana de los hijos. Te agradecemos mucho y aquí tienes el sitio para seguir hablándonos del avance de este gran proyecto. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Alfredo. Nada más, con el vídeo de la Jornada Mundial de los Pobres de este domingo nos despedimos, deseándoos una feliz final de recta de este año litúrgico y el próximo domingo, Cristo Rey. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Cuando caminas por la calle, ¿observas a tu alrededor? Porque los pobres siempre están ahí, están con nosotros. No son cifras, son personas. ¿Los has mirado? Esto es lo que nos pide el Papa en la Jornada de los Pobres de este año. Mira a los pobres, porque siempre están con nosotros. Jesús es el más pobre entre los pobres, y quienes no reconocen a estas personas y se ponen de su lado, están traicionando el mensaje de Jesús. En este mundo caracterizado por la autosuficiencia y con un individualismo muy arraigado, la pobreza es consecuencia del egoísmo. El Papa Francisco nos llama a tomar conciencia de la realidad que vive cada persona en situación de pobreza, exclusión y necesidad, justo cuando acaba de comenzar el sínodo. No podemos esperar a que los pobres llamen a nuestra puerta, sino que tenemos que salir a ayudarlos. ¿Lo hacemos?